Para continuar con el estudio de este nuevo concepto de trabajo, vamos a introducir este primer problema, que lo hemos denominado cálculo de trabajo por definición sumando pedacitos, ya que como acabamos de decir, si no sabemos integrar, es decir, si no sabemos hacer una suma infinita, la solución que tenemos es precisamente recurrir a la definición de trabajo. Entonces, con este problema vamos a ilustrar qué es lo que queremos decir cuando vamos a recurrir a la definición de trabajo para resolverlo. ¿Qué voy a hacer primero? Leerlo, ya he hecho un breve dibujo, pero bueno, lo vamos a leer y después vamos a analizar qué es lo que pide. Dice, una partícula describe una trayectoria rectilínea entre los puntos A y B separados por una distancia de 10 metros. Una de las fuerzas que obra sobre la partícula tiene un módulo que varía a razón de 0,1 newton por metro, conservando una dirección y sentido constantes de 30 grados, como se muestra en la figura. En el punto A, la fuerza tiene un módulo de 1 newton. Hallar el trabajo total de la fuerza entre los puntos A y B, dividiendo la trayectoria en A, un pedacito, B, 2 pedacitos, C, 5 pedacitos, D, 10 pedacitos, y el punto E nos dice, ¿puede realizar alguna generalización si el cálculo se hubiera pedido para un número infinito de pedacitos? Bueno, vamos a hacer un breve análisis antes de proceder a la solución. En primer lugar, fíjense que el problema aclara que F es una de las fuerzas que obra sobre la partícula. Está claro, es decir, nosotros vamos a calcular el trabajo de F. Eso no significa que haya otra fuerza sobrando sobre la partícula que la hagan ir desde el punto A hasta el punto B. Eso por primer lado. Segundo, fíjense que se trata de una fuerza variable en módulo, no en dirección y sentido, que aparentemente la dirección y sentido siempre forman un ángulo de 30 grados con la horizontal. Por lo tanto, lógicamente, estamos en las condiciones de darnos cuenta de que por tratarse de una fuerza variable, nosotros tenemos que representar el trabajo para cada porción de la trayectoria. Es por eso que el problema requiere ir dividiendo la trayectoria en distintos números de pedacitos, y lógicamente, en la medida de que el número de pedacitos se incrementa, vamos a estar más cerca de hallar el verdadero valor del trabajo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Poner manos a la obra y empezar a calcular este trabajo en distintos pedacitos, como nos pide el problema, e ir dándonos cuenta que en definitiva la solución que vamos a obtener de esta sumatoria, que es el trabajo de F, va a ir tendiendo a un valor que es el verdadero valor del trabajo de F. Así que sigamos adelante con la tarea de dividir la trayectoria en pedacitos y calcular el trabajo aplicando la definición. Nos vamos con el inciso A, que nos pide calcular el trabajo de F dividiendo esta trayectoria en un solo pedacito, es decir, considerando la trayectoria en un solo tramo. Antes de proceder al cálculo, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Como se trata de una fuerza variable, es bueno tratar de obtener una expresión matemática que nos permita calcularla para todo punto de la trayectoria. Entonces, fíjense, a nosotros nos dice que si nosotros tomamos x0 acá donde empieza la fuerza, y medimos lógicamente x positivo hacia el punto B, fíjense que nos dice que el valor inicial de la fuerza, o sea, para x igual a 0 es de 1 newton, y que aumenta el módulo de la fuerza a razón de medio newton por metro. Por lo tanto, fíjense que la expresión algebraica para el módulo de la fuerza según x tiene esta forma, es una forma lineal, con una pendiente de 0,5 newton sobre metro para cada valor, digamos, de x. Así que fíjense que la fuerza va a adoptar un valor de 1 newton en el punto A y va a adoptar un valor final que es para x igual a 10 metros, fíjense que va a ser cuando estemos en el punto B, de 6 newton, es decir, 0,5 por 10 me da 5 más 1 newton, van a ser 6 newton. Ahora bien, entonces, procedamos al inciso A. Fíjense, el inciso A me dice que considere la fuerza solamente considerando un solo pedacito. Lógicamente el error que vamos a cometer es enorme, ya que nosotros sabemos que el valor de la fuerza lo tenemos que tomar al principio del pedacito según lo que vimos en la definición, y varía mucho a lo largo de la trayectoria. Entonces fíjense, el valor de la fuerza es de 1 newton. El delta R es este que está acá, considerando la trayectoria en un solo pedacito. Acá con el delta R no tengo problema, realmente el delta R me representa la trayectoria, porque como no es curva, es una recta, fíjense que el delta R realmente es la trayectoria. Acá el error lo estoy cometiendo en la fuerza. Entonces fíjense, la definición de trabajo me dice que el trabajo de F para ir de A hasta B, considerando un pedacito, es decir, a lo largo de esta trayectoria, que es la de un pedacito, es el producto escalar entre F y el delta R1, que es este que está acá.
Ese producto escalar es módulo de f por módulo delta R1 por el coseno de 30. El módulo de f, que es al principio del pedacito, es un newton. Por delta R1 el módulo, que son 10 metros, desde acá hasta acá, y el coseno de 30, que es 0,866, me da un total de 8,66 joules. Lógicamente, ese trabajo, calculado de esta forma, seguramente dista muchísimo del verdadero valor de trabajo de F. Pero es una forma, digamos, de empezar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir aumentando el número de pedacitos y vamos a ir tratando de ver a qué valor tiende este trabajo, que es el que queremos calcular, si es que no sabemos integrar y lo queremos calcular sumando. Continuando con el problema, vamos con el inciso B, que nos pide ahora dividir la trayectoria en dos pedacitos. Entonces fíjense, desde el punto A hasta el punto B ahora hemos considerado dos pedacitos iguales. Fíjense que cada pedacito le corresponde un delta R1 y acá tengo un delta R2 y a cada pedacito le corresponde un valor de fuerza al principio del pedacito. Acá tengo la fuerza en x igual a 0, que es en el punto A, que vale el módulo 1 newton, y acá tengo la fuerza ahora al medio de la trayectoria, que es en x igual a 5, cuyo módulo es 3,5 newton, porque fíjense que tengo 5 por 5, 25, 2,5 más 1, 3,5 newton de módulo. Ahora bien, fíjense que los dos pedacitos, en cuanto al delta R, son iguales. El delta R1 vale 5 metros en módulo y el delta R2 vale 5 metros en módulo. Es decir, lo que estamos diciendo es que no tenemos problema con representar la trayectoria con los delta R. Es decir, los delta R representan bien a la trayectoria. Es decir, yo no estoy en este caso, donde acá sí tengo un problema entre el delta R y la curvatura de la trayectoria. Acá el problema lo tengo con la fuerza que varía a lo largo de la trayectoria, y tengo que considerar eso. Entonces fíjense que hagamos un análisis. Acá estaba cometiendo un error muy grande, porque yo tengo una fuerza que varía desde 1 hasta, dijimos, 11 newton, y estaba considerando como valor 1. Entonces el error es enorme, estoy considerando un valor muy pequeño. Ya en este caso, fíjense, al dividirla en dos, ya estoy considerando que la fuerza en este pedacito vale 1, pero en este vale 3,5. Es decir, nosotros debemos esperar que este valor que calculamos con un solo pedacito sea mucho mayor. Es decir, debemos esperar un valor mayor para el trabajo, porque la fuerza varía, y varía aumentando el módulo. Entonces, fíjense, al dividirla en dos pedacitos, yo ya tengo que básicamente aplicar la definición de trabajo a cada pedacito. Entonces tengo que básicamente sumar dos trabajitos. El que corresponde al primer pedacito y el que corresponde al segundo. Entonces fíjense, acá tengo dos productos escalares, que acá los he representado como módulos por el coseno del ángulo, módulos por el coseno del ángulo. La fuerza varía en módulo pero no en ángulo. Y fíjense, acá tengo un newton por 5 por 0,866, que es el coseno de 30. Y acá tengo 3,5 newton por 5 por 0,866. Y fíjense el valor que me da, 19,49. Un valor totalmente diferente. Por lo cual, ese primer valor que obtuvimos estaba muy erróneo. Es decir, tenía mucha discrepancia del verdadero valor, porque no puedo considerar para una fuerza que varía tanto solamente un pedacito para representar el trabajo. Acá ya me voy aproximando más, pero sigo cometiendo un gran error. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver qué es lo que ocurre para 5 pedacitos. Y vamos a ver que ya para 5 pedacitos vamos a obtener un valor que va a ser, digamos, entre comillas, más parecido al real. Así que continuemos con nuestro problema de dividir la trayectoria en el mayor número de pedacitos posibles y calcular el trabajo aplicando la definición. Bueno, vamos con el inciso C, que nos pide hacer el mismo tratamiento en 5 pedacitos. Fíjense que nos tenemos que ir dando cuenta que cuanto mayor sea el número de pedacitos, más cerca de la respuesta correcta al cálculo de trabajo vamos a estar. Entonces fíjense, acá hemos preparado la figura. La fuerza, ahora vamos a tener 5 valores de fuerza, que es en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Y fíjense que la fuerza en 0 va a tener un módulo de 1 newton. Y la fuerza en 8, para analizarla, va a tener, fíjense, para x igual a 8, acá tengo 5 por 8, me da 4, más 1, 5, o sea que voy a tener 5 newton. Sin embargo, cada uno de los delta R son todos iguales, porque fíjense que son todos pedacitos iguales. Por lo tanto, el módulo de delta R1, delta R2, delta R3, delta R4 y delta R5 va a ser de 2 metros, porque hemos dividido a los 10 en 5 partes de 2 metros cada una. Por lo tanto, fíjense que ahora el trabajo total de F para ir hasta B, correspondiente a 5 pedacitos, responde a 5 productos escalares. Acá los tenemos identificados a cada producto escalar. Fíjense, el primer producto escalar es el módulo de F en 0, que es 1, el módulo de delta R, que es 2, y el coseno
de 30, que para todos es 30 grados, porque la fuerza permanece siempre constante en dirección y sentido, de 0,866. Si hacemos toda esta sumatoria, que es bastante sencillo hacer este cálculo, porque fíjense que acá el factor común que podemos sacar es 2 por 0,866, que lo tengo en todos los términos, y por lo tanto, en definitiva, me va a quedar el resultado limitado a 5 más 4, 9, más 3, 12, más 2, 14, más 1, 15. O sea que el resultado final es 15 por 2, o sea 30 por 0,866. Lo cual da un total de 25,98 joules. Que fíjense que sigue siendo mayor que esto. Es lógico que en la medida que aumentemos el número de pedacitos, vayamos obteniendo un valor mayor. ¿Por qué? Porque la fuerza esta aumenta bastante, varía bastante en módulo con X, y por lo tanto estamos ahora realmente tomando un valor de F bastante más parecido a lo que tenemos que tomar, ya que entre 0 y 2 metros varía mucho la fuerza, pero por lo menos estamos tomando un valor representativo al principio del pedacito, mucho más lógico que estábamos tomando acá, donde teníamos un pedacito de 10 metros y estábamos tomando una fuerza de 1, cuando al final del pedacito la fuerza está tomando un valor, fíjense, cuando X vale 10, tengo un valor de 6 newton. Por lo tanto, estoy cometiendo un error muy grande. En la medida de que aumento el número de pedacitos, vamos disminuyendo este error. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a darles el resultado para 5 pedacitos y vamos a hablar de lo que ocurre para n pedacitos, cuando n tiende a infinito. Para el inciso D, donde tengo 10 pedacitos, fíjense que no hemos hecho el gráfico, se lo dejamos a ustedes, pero básicamente la mecánica es exactamente igual a esta. Lo que cambia lógicamente que ahora estamos evaluando ya a la fuerza cada 1 metro, no cada 2 metros. Si se toman el trabajo de hacer esta sumatoria, fíjense que acá se la he expresado de d igual 1 hasta 10, donde acá tengo el valor f sub i genérico, evaluado en la variable x de i, y el producto escalar con el delta RI, el módulo delta RI no se olviden que va a ser de 1 metro ahora. Si hacen este cálculo les va a dar 28,15, y fíjense que seguimos aumentando. Eso también es importante. Ahora bien, ¿qué pasa con n pedacitos? Lo que pueden utilizar para poder evaluarlo con un mayor número de pedacitos posibles es una planilla de cálculo. Nosotros fíjense que ahora le vamos a exponer, le hemos hecho 3 planillas de cálculo. Le hemos hecho cálculo para 20 pedacitos, para 50 pedacitos y para 100 pedacitos. Entonces, con una planilla de cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrarle el resultado de la planilla en la cual hicimos una sumatoria de 100 elementos. Fíjense lo siguiente. Para n teniendo infinito, en definitiva, nosotros no lo vamos a hacer acá porque lo vamos a hacer el verdadero cálculo con el valor de la integral. Para n teniendo infinito, para nosotros en este caso es un número grande de pedacitos, es un valor de 100. Y fíjense que en la planilla que le acabamos de mostrar, el trabajo de f para ir hasta b en 100 pedacitos da aproximadamente igual 30,1, o sea, daba 30,09, es decir, un valor de 30,1 joule, y esto sigue aumentando. Por lo tanto, nosotros debemos esperar, que lo vamos a verificar ahora en el próximo problema que resolvamos, que va a ser este mismo problema, pero integrándolo, tenemos que esperar que el verdadero valor sea superior inclusive a 30,1. Pero ya con 100 pedacitos vamos a ver que el valor 30 más o menos lo tenemos garantizado, o sea que ya no estamos tan lejos del verdadero valor. Ahora bien, ustedes pueden pensar, ¿debo hacer este trabajo cada vez que tengo que calcular trabajo? Bueno, la herramienta que es la integral curvilínea, en definitiva lo que está haciendo es esto, aunque nosotros no nos demos cuenta. Ahora, si no sabemos integrar, no nos queda otro camino. O sea, calcular trabajo es un trabajo. Bueno, vamos a continuar con el primer problema que hemos encarado de cálculo de trabajo, pero ahora sí recurriendo a la herramienta que es la integral curvilínea. Recordemos en primer lugar que el problema nos hablaba de esta fuerza variable a la cual habíamos podido expresar el módulo en función de la posición y que teníamos que calcular el trabajo de esta fuerza que formaba siempre un ángulo de 30 grados con la horizontal entre el punto A y el punto B que distaban 10 metros uno de otro. Ahora bien, calculando el trabajo por definición y dividiendo la trayectoria en pedacitos, vimos que de alguna manera en la medida de que más pedacitos tomábamos, más nos aproximábamos supuestamente al verdadero valor del trabajo. Ahora bien, por suerte disponemos de una herramienta que es la integral curvilínea que nos va a precisamente permitir hacer ese cálculo en forma exacta y como es una integral, lógicamente esa sumatoria va a ser infinita y vamos a llegar al verdadero valor teórico que necesitamos. Entonces, recordemos un poquito. El trabajo de una fuerza es, con su definición integral,
es la integral entre A y B, siguiendo la trayectoria del producto escalar entre la fuerza y el diferencial de R. Ahora bien, hemos visto que este producto escalar básicamente lo podemos escribir de dos formas. Una que normalmente en general utilizamos en física, o utilizan los físicos si se quiere, que tiene que ver un poquito con la visualización de la fuerza, esa visualización que nosotros hacemos del problema precisamente porque representamos. Y la otra que es una concepción un poco más matemática, pero vamos a ver que en definitiva las dos nos van a permitir llegar al mismo punto, que es lógicamente encontrar la integral. Entonces fíjense, este es el producto escalar. Acá lo hemos escrito al producto escalar como producto de los módulos de los vectores que lo componen por el coseno del ángulo comprendido. Ahora bien, entonces básicamente ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lógicamente ahora, como nosotros conocemos precisamente la expresión matemática para el módulo de la fuerza, fíjense que acá nosotros podemos escribir 1 más 0,5x, siguiendo la trayectoria. Nuestro diferencial de R, fíjense que nuestro diferencial de R básicamente es nuestro diferencial de X en este problema en particular, porque fíjense que no tiene componente ni. Y por otro lado, nuestro ángulo, que es coseno de 30. Entonces fíjense que esta integral, que en primer lugar era una integral que no sabíamos cómo encarar, porque acá teníamos un producto escalar, ahora la hemos convertido en una integral bien simple de calcular porque tenemos una sola variable de integración. Todas las demás son constantes. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es integrar. La fuerza está variando entre x igual 0, que era donde tenía un valor de 1 newton, y x igual 10, donde tenía un valor de 6 newton. Entonces fíjense que estoy integrando x, lo estoy integrando entre 0 y 10. Y la integral que estoy resolviendo básicamente es, lógicamente, 1 más 0,5x por coseno de 30 por diferencial de x. Bueno, yo lo voy a dejar a ustedes que resuelvan esta integral, es muy sencilla de resolver. No nos vamos a detener mucho en esto, ya la tenemos los límites de integración, tenemos la función integral, y esto da, básicamente, si lo resuelve, 30,31 joules. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué estimación habíamos tenido nosotros del trabajo? ¿Qué estimación habíamos obtenido resolviendo el trabajo por pedacitos y considerando un número grande de pedacitos? Fíjense que habíamos obtenido una estimación de 30,1 joules. Entonces, si bien no era correcta esa estimación que habíamos obtenido, pero lógicamente tampoco habíamos tomado una cantidad infinita de pedacitos, que es lo que estamos haciendo acá con la integral curvilínea. Y fíjense que con la integral curvilínea llegamos al verdadero valor, que es 30,31 joules, que lógicamente se aproxima muchísimo al valor que nosotros habíamos obtenido. Por lo tanto, señores, ¿cuál es la idea? La idea es darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar, el trabajo es una definición matemática. Todavía no sabemos realmente en qué se va a convertir para la mecánica, porque en principio se trata simplemente de una definición. Y básicamente lo que estamos resolviendo es este producto escalar para cada uno de los pedacitos en los cuales hemos debido la trayectoria. Pero lo importante es lo siguiente, nunca debemos olvidar el objetivo. El objetivo, que es utilizar esta herramienta. Si nosotros no sabemos integrar, no hay problema. Lo que tenemos que tener en claro qué es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo precisamente es resolver este producto escalar para cada pedacito en el cual podemos dividir la trayectoria. Para lo cual encaramos este problema dividiendo la trayectoria en distintos números de pedacitos y haciendo ese cálculo que nos dio mucho trabajo. Y ahora rematamos con esto, que es el uso de una herramienta poderosa como es la integral, que lógicamente nos permite llegar al resultado correcto. Pero no debemos nunca olvidar la definición de trabajo y la posibilidad de calcularlo utilizando la definición para cada pedacito de la trayectoria. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar una serie de casos que se nos van a presentar en la resolución de problemas para los cuales queremos llegar, digamos, a expresiones que nos permitan, digamos, encarar dichos problemas, habiendo ya más o menos estudiado el trabajo de esas fuerzas que van a estar involucradas.